La unión dinástica de los reyes católicos y su proyección exterior, 1474-1700. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, se casaron en 1469 y heredaron las coronas de Castilla y Aragón, respectivamente, tras la muerte de Enrique IV y Juan II. Su matrimonio supuso el inicio de la monarquía hispánica, pero no la unificación territorial ni institucional de ambos reinos, que mantuvieron sus leyes, cortes y privilegios. Sin embargo, los monarcas compartieron una política exterior común, basada en tres ejes: la conquista de Granada, el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos. La conquista de Granada fue el primer objetivo de los reyes católicos, que querían completar la reconquista y lograr la unidad religiosa de sus dominios. La guerra contra el último reino musulmán de la península duró desde 1481 hasta 1492 y se dividió en tres fases: la toma de Aljama, que provocó la rebelión de Boabdil contra su padre; el asedio y la caída de Málaga, que supuso la esclavitud de sus habitantes; y la rendición de Granada, tras el pacto de Boabdil con los cristianos, que le permitió conservar el señorío de las Alpujarras. El descubrimiento de América fue el resultado de la búsqueda de una ruta alternativa a las Indias por el oeste, impulsada por Cristóbal Colón, que contó con el apoyo de los reyes católicos. El primer viaje partió de Palos en agosto de 1492 y llegó a una isla del Caribe, llamada Guanahaní por los nativos. En octubre del mismo año, Colón creyó haber llegado a Asia y realizó otros 3 viajes más, explorando las Antillas, Centroamérica y el norte de Sudamérica. El descubrimiento de América abrió un nuevo horizonte para la expansión de la monarquía hispánica y planteó conflictos con Portugal, que se resolvieron con las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas, que dividieron el mundo entre ambas potencias. La expulsión de los judíos fue una medida dictada por los reyes católicos en marzo de 1492, que obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar sus reinos. La expulsión de los judíos tuvo consecuencias negativas para la economía, la demografía y la cultura de la monarquía hispánica, ya que se perdieron miles de personas, capitales y conocimientos. La monarquía de los Austrias en el siglo VI, Carlos I y Felipe V y Carlos I, nieto de los reyes católicos, llegó a España en 1517 con una gran herencia territorial que incluía Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos y las colonias americanas. 2 años después, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V, lo que le obligó a pedir más impuestos a las cortes castellanas para financiar su viaje a Alemania y su política europea. La política interior de Carlos V se vio afectada por 2 grandes rebeliones: las comunidades de Castilla y las Germanías de Valencia y Mallorca. Las comunidades fueron un movimiento de carácter político que se opuso a la presencia de consejeros flamencos y al nombramiento de Adriano de Utrecht como regente. Los comuneros defendían una mayor participación de las ciudades en el gobierno y una limitación del poder y los impuestos del rey. La rebelión fue sofocada por las tropas reales en la batalla de Villalar en 1521, donde fueron capturados y ejecutados sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Las Germanías fueron un movimiento de carácter social que surgió por el descontento de los gremios y los campesinos contra los nobles y los moriscos, a los que acusaban de colaborar con los piratas berberiscos. Los agermanados tomaron el control de Valencia y Mallorca, pero fueron derrotados por las fuerzas del virrey entre 1521 y 1523. En ambos casos, la monarquía salió reforzada y aumentó su autoridad. La política exterior de Carlos I estuvo marcada por su aspiración a crear una monarquía universal y cristiana, que le enfrentó a 3 grandes enemigos: Francia, el Imperio Otomano y el protestantismo. Con Francia, Carlos I libró 4 guerras por el control de Italia, que era la llave del Mediterráneo y el escenario de la rivalidad entre ambos reyes.
Carlos I venció a Francisco I en las batallas de Pavía, 1525, y San Quintín, 1557, y logró incorporar el milanesado a sus dominios. Con el Imperio Otomano, Carlos I trató de defender la cristiandad ante el avance turco por el Mediterráneo, que amenazaba sus posesiones italianas y españolas. Carlos I consiguió conquistar Túnez en 1535, pero fracasó en su intento de tomar Argel en 1541. Con el protestantismo, Carlos I se enfrentó a la reforma religiosa iniciada por Martín Lutero en Alemania, que cuestionaba la autoridad del Papa y la unidad de la Iglesia. Carlos I intentó reprimir el movimiento protestante con la fuerza, pero tuvo que reconocer la libertad de culto en el imperio, con la Paz de Augsburgo de 1555, que establecía el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe decide la religión de su territorio. Felipe II, hijo de Carlos I, heredó la monarquía hispánica en 1556, tras la abdicación de su padre, que cedió el imperio y Austria a su hermano Fernando. Felipe II continuó con los objetivos políticos de su padre, luchar por la hegemonía y defender su patrimonio territorial, pero se centró más en España, donde fijó la capital en Madrid en 1561 y se rodeó de consejeros españoles. En el gobierno y la administración, potenció las instituciones creadas por los reyes católicos, como los consejos, los secretarios, los virreyes y los gobernadores, y creó las juntas, que eran comisiones de trabajo especializadas. Respetó las instituciones de cada reino, pero no evitó conflictos internos, ya que su política se basaba en el poder absoluto y la defensa de la ortodoxia católica, lo que le enfrentó a dos rebeliones, la de los moriscos en las Alpujarras y la de Aragón. Los moriscos eran los descendientes de los musulmanes que se habían convertido al cristianismo tras la conquista de Granada, pero que conservaban su cultura y su lengua. Felipe II les impuso una serie de medidas para asimilarlos, como la prohibición de su vestimenta, sus ritos y su idioma. Los moriscos se sublevaron en 1568, apoyados por los turcos, y resistieron hasta 1570, cuando fueron derrotados y expulsados de las Alpujarras. La rebelión de Aragón se produjo en 1590, cuando Felipe II ordenó el arresto del secretario Antonio Pérez, acusado de conspirar contra el rey. Pérez se refugió en Zaragoza, donde fue protegido por los fueros aragoneses, que impedían la entrada de las tropas reales. Los aragoneses se levantaron en defensa de sus privilegios, pero fueron aplastados por el ejército de Felipe II en 1592. La política exterior de Felipe II estuvo marcada por los conflictos con Francia, el Imperio Otomano, los Países Bajos e Inglaterra. Con Francia, Felipe II renunció a sus intereses en Italia, tras la victoria de San Quintín y la paz de Cateau-Cambrésis, que puso fin a las guerras italianas. Con el Imperio Otomano, Felipe II logró frenar su expansión por el Mediterráneo, gracias a la victoria de la Liga Santa en la Batalla de Lepanto en 1571, donde participó su hermanastro, Juan de Austria. Con los Países Bajos, Felipe II se enfrentó a la sublevación de las provincias protestantes del norte, que se rebelaron contra la opresión fiscal, religiosa y política del rey. La guerra duró desde 1566 hasta 1648 y supuso la independencia de las Provincias Unidas, que se convirtieron en una potencia comercial y naval. Con Inglaterra, Felipe II entró en guerra por el apoyo de Isabel I a los rebeldes holandeses y por su hostilidad al comercio colonial español. Felipe II intentó invadir Inglaterra con una gran flota, llamada la Armada Invencible, en 1588, pero fracasó por la superioridad naval inglesa y las condiciones meteorológicas adversas. Felipe II logró la unidad peninsular al incorporar Portugal a su monarquía en 1580, tras la muerte sin descendencia del rey Sebastián I y del cardenal Enrique. Felipe II hizo valer sus derechos dinásticos, como nieto de Manuel I de Portugal,
y venció a la resistencia portuguesa en la batalla de Alcántara. Las Cortes de Tomar le reconocieron como rey, con la condición de respetar los fueros, las leyes y las posesiones portuguesas. Así, Felipe II se convirtió en el rey de la mayor monarquía de la historia, que abarcaba territorios en Europa, América, Asia y África. Aquí tienes un texto reescrito para poder leerlo en público y poder explicar este tema en profundidad. En el siglo XVII, los reyes de España, conocidos como los Austrias Menores, no se ocuparon directamente del gobierno, sino que confiaron en sus favoritos o validos. Estos eran personas de confianza del rey, que ejercían el poder sin tener un cargo oficial. Algunos de los validos más importantes fueron el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, el jesuita Nithard y Juan José de Austria. Sus decisiones tuvieron consecuencias negativas para el país, tanto internas como externas. El duque de Lerma, válido de Felipe II, ordenó la expulsión de los moriscos, que eran los descendientes de los musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Esta medida afectó gravemente a la economía, ya que los moriscos eran una mano de obra muy productiva, especialmente en la agricultura. El conde duque de Olivares, válido de Felipe IV, intentó reformar el Estado para hacer frente a las guerras contra Francia y otros países. Para ello, propuso proyectos como crear un banco estatal, unificar las leyes e instituciones de los distintos reinos y territorios y formar un ejército nacional permanente. Sin embargo, estas propuestas encontraron la resistencia de las élites locales, que temían perder sus privilegios y autonomía. Esto provocó revueltas y rebeliones en varias partes de la monarquía, como Andalucía, Vizcaya, Sicilia, Cataluña y Portugal. La crisis de 1640 fue el momento más crítico de este periodo. En ese año se produjeron dos grandes rebeliones que pusieron en peligro la unidad de la monarquía hispánica. Por un lado, los catalanes se sublevaron contra el rey, al que acusaban de abusar de sus derechos y de imponerles cargas excesivas. Los catalanes se aliaron con Francia, que les ofreció su protección a cambio de reconocerla como soberana del Principado de Cataluña. La guerra entre España y Francia por el control de Cataluña duró hasta 1652, cuando las tropas de Felipe IV recuperaron el territorio. Por otro lado, los portugueses se rebelaron contra el rey, al que consideraban un extranjero que no respetaba sus intereses y tradiciones. Los portugueses proclamaron como rey al duque de Braganza, que tomó el nombre de Juan IV Tas IV. Los portugueses contaron con el apoyo de Francia e Inglaterra, que les ayudaron a defender su independencia. España no reconoció la secesión de Portugal hasta 1668, tras varias derrotas militares. Estos acontecimientos debilitaron enormemente a la monarquía hispánica, que perdió prestigio, territorios y recursos. Al mismo tiempo, tuvieron efectos económicos, sociales y culturales, tanto en España como en Europa y América. El descubrimiento y la colonización de América supusieron un intercambio comercial y cultural entre ambos continentes, que trajo nuevos productos, como la patata, el cacao o el tabaco, y nuevas formas de arte y pensamiento. Sin embargo, también implicó la explotación y el sometimiento de los pueblos indígenas, que sufrieron la violencia, las enfermedades y la pérdida de su cultura. Algunos religiosos, como Fray Bartolomé de las Casas, denunciaron esta situación y defendieron los derechos de los indios. Además, la llegada masiva de oro y plata de América provocó una inflación en Europa que encareció los precios y afectó a la economía. España se convirtió en la primera potencia mundial, pero también se endeudó con los banqueros europeos que financiaban sus guerras. La decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, la guerra, la crisis y la sociedad. En el siglo XVII, España perdió su posición de liderazgo en Europa debido a las constantes guerras que tuvo que afrontar y a la grave crisis demográfica y económica que sufrió. La política exterior de los Austrias Menores se caracterizó por la defensa de sus intereses territoriales y religiosos,
que le enfrentaron a sus principales rivales: Francia, Holanda, Inglaterra y el Imperio Otomano. La política interior de los Austrias menores se caracterizó por el gobierno de validos, que eran personas de confianza del rey que ejercían el poder sin tener un cargo oficial. Los validos tomaron decisiones que provocaron el descontento y la rebelión de algunos sectores de la sociedad. La guerra más importante del siglo XVI fue la Guerra de los 30 Años, que comenzó en 1618 como un conflicto religioso entre los príncipes protestantes alemanes y el emperador católico Fernando II, al que apoyó España. La guerra se convirtió en un conflicto europeo, en el que se mezclaron intereses políticos, económicos y dinásticos. La guerra terminó en 1648 con la Paz de Westfalia, que supuso el reconocimiento de la independencia de Holanda, el fin de la hegemonía española y el inicio de la hegemonía francesa en Europa. España siguió en guerra con Francia hasta 1659, cuando firmó la Paz de los Pirineos, por la que se dio el Rosellón y la Cerdaña a Francia. El acoso francés continuó en el reinado de Carlos II, que se alió con otros países europeos para frenar el expansionismo francés. La crisis demográfica y económica del siglo XVII tuvo varias causas: las epidemias de peste, que diezmaron la población; la expulsión de los moriscos, que redujo la mano de obra y la producción agrícola; las guerras, que consumieron recursos y vidas humanas; y las crisis de subsistencias, que provocaron hambrunas y revueltas. La crisis económica se manifestó en el descenso de la producción agrícola, ganadera, industrial y comercial, en el aumento de los precios y la inflación, y en el endeudamiento de la corona, que dependía del oro y la plata de América. La crisis se empezó a superar hacia 1680, con el aumento de la natalidad y la recuperación de la actividad económica. La crisis afectó a todos los grupos de la sociedad estamental del siglo XVII. La nobleza y el clero aumentaron en número, pero también en pobreza, ya que sus rentas disminuyeron y tuvieron que mantener su nivel de vida. La burguesía intentó ascender socialmente, comprando títulos nobiliarios o cargos públicos. Los campesinos sufrieron las peores condiciones de vida, ya que tenían que pagar impuestos, diezmos y rentas, y sufrían la escasez de alimentos y la violencia de la guerra. Muchos campesinos emigraron a Madrid o a la periferia, buscando mejores oportunidades. Alrededor de esta sociedad vivían mendigos, pobres y maleantes, que eran marginados y perseguidos.